Ok. Entonces, esto fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? Un breve repaso de lo que es el método de línea recta, que es un método sumamente sencillo de aplicar. Y estamos viendo ahorita el método doblemente decreciente. Entonces, ayer desarrollamos, fue una breve introducción, ayer lo que vimos del método doblemente decreciente, hoy vamos a aplicarlo de forma completa, sabiendo cuáles son los cuidados que tenemos que tener y los tips o los puntos que debemos de tomar en cuenta. Entonces, vamos a arrancar con lo mismo del día de ayer. Voy a agarrar por acá esto que iniciamos. Solo voy a tomar esta primera parte. Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ok, entonces, listo. Vamos a desarrollar un pequeño ejercicio con el método doblemente decreciente. O también lo pueden ver ahí como saldo doblemente decreciente. Puede que así, en algún momento pueden que lo vean de otra forma, en un libro o en otro país. Tienen algunos nombres diferentes, pero el comportamiento del método es el mismo. Entonces vamos a dar primero, recuerden que el objetivo de este método de depreciación es una depreciación acelerada, no como el método de línea recta que todos los años y todos los meses el valor de la depreciación era el mismo. A diferencia del método de línea recta, este método doblemente decreciente, pues ese es uno de los objetivos, iniciar depreciando más aceleradamente. Entonces fue lo que vimos ayer. Este es el objetivo de este método doblemente decreciente. Iniciar con una depreciación, acelerada. Entonces vamos a poner en práctica esto. Primero, bueno, aquí hay un ejercicio. Le vamos a cambiar aquí un poquito el nombre para variar un poco. Permítanme. Vamos a suponer que esta se llama Compañía El Roble. Y vamos a ver, ok, esta compañía El Roble el día 1 de enero del 2002 realizó una compra de un vehículo con un costo de $600,000 con una vida útil de 5 años y un valor residual de 0%. Lo primero que van a hacer, bueno, y lo que nos pide aquí siempre es calcular la depreciación mensual y anual por el método doblemente decreciente. Doblemente decreciente. ¿Qué es lo primerito que hay que hacer en un ejercicio? Bueno, como les he dicho, clave es primero extraer los datos que me da el ejercicio. Por si hay algún dato que no me sirve para nada, entonces yo lo identifico y que no me vaya a bloquear al momento de estar desarrollando el ejercicio. ¿Qué ocupo? El costo del bien. ¿Cuál es el costo del bien o el costo del activo? Es de $600,000. También tengo la vida útil que es de 5 años, o sea que en 5 años yo tengo que depreciar este bien y un valor residual de 0%. O sea que este bien o este activo yo lo voy a depreciar en su totalidad. ¿Y cuál es el valor depreciable en este caso? Entonces son los 600,000 dólares, perdón, en este caso. Acuérdense, el valor depreciable lo calculamos es el costo del bien menos el valor residual, menos el valor menos el valor residual monetario. En este caso, como es 0 el porcentaje, entonces el valor que vamos a depreciar es el valor total, los 600,000 dólares. Ok. ¿Qué es lo próximo que hay? Lo primerito que van a sacar en este método de depreciación es algo que se llama tasa a depreciar por el método de línea recta. Ok, ¿cómo se calcula esa tasa a depreciar por el método de línea recta? Bueno, se calcula de la siguiente forma. Usted solo va a decir, ¿en cuántos años se va a depreciar este bien? Este bien se va a depreciar en 5 años. Voy a ampliar por acá. Ampliar un poco por acá. Ok, entonces, esta tasa que vamos a calcular aquí nos va a servir, pero no va a ser con la que vamos a calcular la depreciación. Solamente es porque la vamos a utilizar, ya le voy a explicar para qué. Entonces, ¿cómo se calcula esta tasa a tasa de depreciación o tasa de depreciar por el método de línea recta? Solo va a ser una división usted, 1 entre la cantidad de años que se va a depreciar el bien. En este caso es 5 años. Entonces le va a dar un 0.20 o si lo quiere pasar a porcentaje, bueno, lo multiplica por 100 o si lo hace en la calculadora le da el signo de porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por el método de línea recta, si yo fuese a depreciar este bien por el método de línea recta, quiere decir que en el primer año yo voy a depreciar un 20%, en el segundo año otro 20%, en el tercero otro 20%, en el cuarto otro 20% y en el quinto año otro 20%. Durante los 5 años yo voy a depreciar 20% de forma anual. Entonces quiere decir que durante los 5 años yo voy a depreciar el 100%. Así se calcula la tasa de depreciar por el método de línea recta. Ok, nos va a servir más adelante. Ahora, vamos a calcular otro que se llama
igual, tasa, nada más que la tasa doblemente decreciente. La vamos a poner por aquí abajo. Tasa doblemente decreciente. Que en esto consiste el método, en este método doblemente decreciente, en depreciar el doble. Entonces, es muy fácil. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Solamente va a agarrar la tasa que ya calculó por el método de línea recta, que es este que tiene aquí arriba. Va a agarrar este valor que tiene aquí arriba y lo va a multiplicar por 2, o sea, por el doble. Lo multiplica por 2. Igual va a ser lo mismo. Lo puede utilizar así como guste, 0.40 o lo pasa a porcentaje. Si es en la calculadora, recuerde, solo lo multiplica, solo le toca aquí el signo de porcentaje, y si lo está haciendo en su calculadora y le da 0.40, entonces lo multiplica por 100 y ahí le pasa el valor a porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí entonces? Miren, aquí está la respuesta de este tipo de método. Si por método de línea recta la tasa de depreciación anual sería el 20%, entonces con este que es doblemente decreciente, yo voy a depreciar el 40%. De eso trata este ejercicio. Entonces, esos son los dos primeros datos que usted debe de calcular. Hay una fórmula para este tipo de método. Es muy sencilla, se la voy a escribir por acá. ¿Cómo vamos a calcular la depreciación? Bueno, la depreciación va a ser igual al costo del bien por la tasa doblemente decreciente. Esa es la fórmula. Costo del bien por la tasa doblemente decreciente. Ok. ¿Qué continúa después? Bueno, después lo que vamos a calcular, lo podemos calcular, si ustedes gustan, pueden ponerlo por acá. Vamos a calcular esa depreciación. Vamos a ver, ¿de cuánto sería la depreciación de acuerdo a la fórmula? ¿Cuál es el costo del bien? Bueno, el costo del bien es $600,000. ¿Y cuál es la tasa doblemente decreciente? Que es la que acabamos de calcular. Lo va a multiplicar, según la fórmula dice ahí que lo va a multiplicar por, ya sea el 40% o por 0.40, como usted lo quiera hacer. Si tiene la calculadora a mano, me gustaría que me fueran dando el dato. ¿Cuánto sería el valor de la depreciación de este bien? ¿Cuánto es 600,000 por 40%? 240,000. 240,000. Ok, listo. Entonces, este valor que usted acaba de calcular es el valor que se va a depreciar de este bien, pero únicamente para el año 1. Este valor que usted acaba de calcular es para el año 1. Se lo voy a poner aquí para que no haya confusión. Por aquí se lo voy a poner. Entonces, esos 240,000 es el valor en el que se va a depreciar este bien durante el primer año. Obviamente, en los siguientes años tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente porque, por eso les digo, en el método de línea recta es fácil porque el valor de depreciar va a ser el mismo para todos los años. En el método doblemente decreciente no. En los primeros años se deprecia más fuerte o más alto y luego la depreciación va bajando. Es lo que vamos a ver. Entonces, para hacer el método, vamos a tener que hacer una tablita o que se le llama programa de depreciación. Y la vamos a hacer se la voy a dibujar por aquí abajo. Ok, vamos a calcular esta tablita. Así se me hace un poco más fácil y espero que a ustedes también se les haga un poco más fácil haciéndolo por medio de una tabla. Para que entiendan igual todos los conceptos que utilizamos acá. Entonces, ¿cuándo fue adquirido este bien? Este bien fue adquirido el 1 de enero del año 2022. Entonces usted lo va a poner por aquí. 01, como usted lo quiera poner, 01 de enero del 2022. ¿Cuánto fue el costo del activo? ¿Por cuánto lo adquirí? El costo vamos a ver, el costo del activo fue de $600,000. $600,000. Aquí lo vamos a poner. Ok, ¿cuál es la tasa doblemente decreciente que acabamos de calcular? El 40%. Ok, ¿y cuál es el valor en libros que tiene cuando usted lo compró? O sea, el costo fue de 600,000. El valor en libros cuando usted lo compró es el mismo 600,000. Esto es, este primer renglón es el valor por el que usted adquirió el bien. Hasta ahí todavía no hemos hecho nada. Ok, ¿cuándo vamos a calcular? Vamos a sacar la depreciación anual ahorita. Entonces, ¿cuándo tendría que calcular o cuándo es el primer cierre del año de depreciación? Sería el 31 de diciembre del 2022. Ahí es el primer año que va a cerrar.
Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular la depreciación? Esa tasa doblemente decreciente que acabamos de colocar por aquí arriba, nos va a servir para todos los años. ¿Cuántos años eran? Mejor les voy a poner aquí año, para no confundirlo. Año 1, ¿verdad? Ok, año 1. Por aquí vamos a poner año 2, año 3, año 3. Luego vendría el año 4. El año 4 y dijimos que el método era 5 años, ¿verdad? Ok, y por aquí el año 5. Ok, estos son los 5 años en los cuales vamos a depreciar este bien. Año 5. Ok, la tasa de depreciación o doblemente decreciente va a ser la misma para todos los años, exceptuando el quinto. En el quinto hay una fórmula que vamos a aplicar. Ok, entonces, en los primeros 4 años, o sea, en el año 1, 2, 3, 4, la tasa de depreciación va a ser la misma. La tasa, ¿verdad? No el valor de depreciación, va a ser la tasa. Entonces, en el año 1, pues ya lo calculamos por aquí arriba. Si se fijan, cuánto era el valor de depreciación, pero lo podemos volver a calcular por aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí donde dice gasto por depreciación el primer año? O sea, al 31 de diciembre, ¿cuánto va a ser? Al 31 de diciembre del 2022, ¿cuánto va a ser el gasto por depreciación de este bien? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a tomar el valor en libros que tiene el bien que acaba de comprar, perdón, el valor del bien o valor en libros y lo va a multiplicar por la tasa doblemente decreciente. Y ahí está, le va a dar 240,000, que es el mismo valor que ya habíamos calculado aquí arriba. Ok, ¿qué es la depreciación acumulada? Bueno, la depreciación acumulada es la suma de la depreciación del año 1. Cuando esté en el año 2, va a ser la suma de la depreciación del año 1 más la del año 2. Cuando esté en el año 3, va a ser la suma de lo del año 2 más la del año 3. Aquí lo vamos a ir calculando. Entonces, la depreciación acumulada para el año 1 es la misma, ¿verdad? Porque no tenemos ningún valor atrás. Entonces, va a ser el mismo valor. ¿Cuál es el nuevo valor en libros de este bien? ¿Cómo lo va a calcular? Bueno, va a tomar el valor en libros y le va a restar entonces usted la depreciación. Le va a restar el valor de la depreciación acumulada. Entonces, al cierre del primer año, ese bien va a tener un valor de $360,000. Ese es el valor que va a tener ese bien. Aquí lo vamos a hacer por menos el gasto por depreciación. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Ya calculamos el primer año de depreciación para este bien. Se va a depreciar en 240,000 empiras. Si yo lo hubiese hecho por el método de línea recta, el valor solo hubiese sido un 20% de 600,000. Ese hubiese sido el valor que hubiese depreciado, o sea, $120,000. En el caso del método de doblemente decreciente, aquí, si ustedes se fijan, es donde se deprecia. En los primeros años se deprecia más aceleradamente. El bien va perdiendo el valor más rápido en los primeros años. Ok, entonces ya tenemos la depreciación del primer año. Aquí es donde viene el truco de este método de depreciación, que no es tan fácil como el de método de línea recta. Ok, en el año 2, ¿cómo va a ser la depreciación? El valor del bien en libros dice que ya solo cuesta 360,000. Entonces, sobre ese valor es donde yo tengo que calcular el nuevo gasto por depreciación. Entonces, ¿cómo calculo el nuevo gasto por depreciación? Este valor de aquí, la depreciación del año. Bueno, voy a tomar igual, si se fijan, solo voy a copiar acá. ¿Qué fue lo que hice yo ahorita entonces? Solamente para calcular la nueva depreciación del año 2, solo agarré el nuevo valor en libros, el nuevo, no el inicial, no los 600,000, no, el nuevo valor en libros con el que el bien cerró al final del año 1, que en este caso serían los 360,000. A ese valor en libros le voy a calcular yo siempre el mismo 40%. Entonces, ahí me va a dar el gasto por depreciación del segundo año, que en este caso son $144,000. ¿Cuánto sería la depreciación acumulada? Como les dije, bueno, la depreciación acumulada sería sumar la depreciación del año 1 más
la depreciación del año 2. Perdón. Ahí está la depreciación acumulada, miren. Es la suma de la depreciación del año actual más la depreciación del año anterior. O lo pueden calcular de otra forma también. Va a tomar usted la depreciación acumulada que ya trae. Esta forma es mejor. Va a tomar la depreciación acumulada que trae más la depreciación que está teniendo en ese año, los 144,000. Esta es la mejor forma para que se les haga más fácil. Van a tomar la depreciación acumulada que ya traían y le van a sumar la depreciación de ese año. Quiere decir que al final del año 2, este bien va a estar depreciado en $384,000. ¿Cómo voy a sacar el nuevo valor en libros? De la misma forma que saqué al anterior. A los 360,000, perdón, a los $360,000 que ya traíamos, le vamos a restar la depreciación de ese año. Miren, aquí ven. ¿Cómo lo calculé? Agarré el valor en libros que tenía menos el gasto por depreciación de ese año. A los 360,000 le resto los 144,000 y me va a dar el nuevo valor en libros, 216,000. Vamos al del año 3. De aquí el procedimiento es el mismo, únicamente va a cambiar en el año 5. Entonces, el nuevo gasto por depreciación del año 3 va a ser el valor en libros, los $216,000, por la tasa doblemente decreciente, por el 40%. Repito, valor en libros, los 216,000 por la tasa doblemente decreciente, 40%. En este sería el gasto por depreciación del año 3 sería $86,400. Ok, depreciación acumulada, ¿cómo sería? Bueno, la depreciación acumulada que yo ya traigo más la nueva depreciación del año 3. Ahí está, miren, 470,400 sería la depreciación que este bien tendría acumulado al final del año 3. Al cierre del año 3 ya traería $470,400 de depreciación. ¿Cómo sería o cuál sería el nuevo valor en libros? Lo mismo, agarro al valor en libros que ya traía, los 216,000, y le resto el gasto por depreciación de ese año. Y ahí me va a dar entonces 129,600 es el valor de ese bien al final del año 3. Año 4, el mismo procedimiento. Gasto por depreciación es el valor en libros, los 129,600, por el 40%, que es la tasa doblemente decreciente. En este caso, entonces, sería 51,840 el gasto por depreciación del año 4. Depreciación acumulada. Depreciación acumulada sería, entonces, nuevamente, la depreciación acumulada del año que ya traigo más la depreciación o el gasto por depreciación del año actual. En este caso, 470,400 más los 51,840. Valor en libros. Valor en libros, entonces, a los 129,600 que yo ya traigo, le voy a restar la depreciación del año 4 y me va a dar entonces un valor de 77,760. Ahora, solo me queda el año 5. ¿Cuánto voy a depreciar yo en el año 5? Aquí es donde se aplica una fórmula. ¿Por qué? Este valor, acuérdense, bueno, este ejercicio, si ustedes se acuerdan o lo ven por acá, el valor residual es de 0%. O sea que el valor del bien al final de los 5 años debe ser 0. No me va a quedar ningún valor residual. Entonces, aquí ya no sigo aplicando la misma tasa doblemente decreciente, porque miren, les voy a mostrar. Si hago el mismo procedimiento, voy a copiar aquí esta fórmula. Voy a copiar todo esto. No voy a cometer este error en examen. Mire, si usted ya aplica la misma tasa decreciente, ya dice que al año 5, este bien, usted lo terminó de depreciar y quedó con 46,656. Error. ¿Por qué? Porque el ejercicio le dijo que el valor residual era 0 y que este bien se tenía que depreciar en 5 años. O sea que al quinto año aquí el valor debe ser 0. Entonces no vaya a cometer ese error. Para calcular la depreciación del año 5, usted lo que va a hacer es, va a tomar el valor residual, aquí se lo voy a escribir, va a tomar el valor residual
y le va a el valor en libros. Aquí está la fórmula, miren. ¿Cómo va a calcular la depreciación o el gasto por depreciación de este año? Aquí, miren. Va a tomar el valor en libros, que son estos 77.760, le va a restar el valor residual, o BR, que yo le pongo aquí, que en este caso es 0, y entonces el valor que le va a dar ahí va a ser el gasto por depreciación del año 5. En este caso, si ustedes se fijan, como el valor residual era 0, entonces el gasto por depreciación es el mismo valor en libros. Entonces, esta depreciación que yo acabo de calcular es la que usted va a poner aquí. 77.760. Perdón. 77.760. Mire, este es el valor de la depreciación del quinto año. Este que acabo de calcular con esta fórmula. Ahora, depreciación acumulada. Aquí sí sigue siendo el mismo procedimiento. Depreciación acumulada es la depreciación acumulada que atraía menos el gasto por depreciación de este año. Ahí me van a dar $600,000. ¿Cuál es el valor en libros de este bien? De la misma forma. ¿Cuál es el valor en libros? Miren, agarro el valor en libros y le resto la del gasto por depreciación de ese año. Entonces, el valor en libros al final del año 5 fue 0. Tal como me decía el ejercicio. Miren, el valor residual debe de ser 0. Estos dos valores que les voy a pintar aquí, se los voy a pintar un color por acá. A ver. Se los voy a pintar en este color. Estos dos valores deben ser iguales. El valor residual debe ser 0 y si se fija aquí fue 0. Entonces, esta es la forma como funciona el método doblemente decreciente. Si se fijan, la depreciación fue acelerada en el primer año y luego fue bajando. Lo pueden ver, miren, 240, luego 144. Entonces, se depreció más rápido en los primeros años. ¿Por qué sucede esto? Porque algunas empresas deciden este método, por lo que les explicaba ayer. Tal vez ellos en los primeros años quieren pagar menos impuestos. Entonces, estos gastos por depreciación les sirven como gastos deducibles para pagar menos impuestos. Por eso algunas empresas lo deciden así. Entonces, bueno, ayer hicimos este ejercicio número 1, que era con cero de valor residual 0. Entonces, hoy vamos a hacer uno similar, pero vamos a colocar con un valor residual del 10%. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio número 2. Lo voy a ampliar un poquito más aquí para que lo puedan ver. Ok, ahí se lo voy a ampliar para que lo puedan ver un poquito más. Ok, entonces vamos a desarrollar este otro ejercicio número 2. Igual dice Compañía El Roble, el día 1 de enero del año 2010 realizó una compra de un equipo a un costo de $1.300.000 con una vida útil de 4 años y un valor residual del 10%. Vamos a ver ahora este ejercicio. Lo colocan aquí. Ok, entonces, recuerden lo primero, identificar los valores, ¿verdad? Los datos que vamos a ocupar en el ejercicio. El costo del bien, en este caso, es $1.300.000. $1.300.000. ¿Cuánto es la vida útil de este equipo que esta compañía adquirió? Es de 4 años. Y el valor residual es de un 10%. Entonces, quiere decir que este equipo, al finalizar los 4 años, su valor en libros va a quedar en 130.000 empiras. O sea que el valor depreciable de este equipo es de 1.170.000 empiras. Ese es el valor que estaríamos depreciando. Ok, entonces lo primero que hacíamos ayer era calcular la tasa a depreciar según el método de línea recta, ¿verdad? Entonces la tasa que vamos a depreciar sería entonces, a ver si alguien me ayuda y se acuerda cómo calculábamos la tasa a depreciar por el método de línea recta. Sería 1 entre 4, que es la vida útil. 1 entre 4, ¿verdad? Correcto. Así como lo acaba de decir Litsi. 1 entre 4. No, 1 entre 4. Ahí está. 1 entre 4. Entonces, al dividir 1 entre 4, lo que sacamos es la tasa de depreciación por el método de línea recta. Ya que por el método de línea recta vamos a depreciar el 25% en cada año. Entonces, a los 4 años vamos a tener depreciado el 100%. ¿Cómo calculábamos la tasa doblemente decreciente? Entonces, solo tomábamos la tasa del método de línea recta y lo multiplicábamos por 2.
Ahí está. Entonces la tabla doblemente decreciente sería en este caso un 50%. Ese es el valor o la tasa que vamos a ir depreciando de forma anual. Ok, ahora vamos entonces, vamos a calcular por aquí la depreciación. Yo se los estoy calculando aquí paso a paso. Al momento de hacer el ejercicio, si usted lo quiere hacer de una forma más rápida, no hay ningún problema. Yo trato de hacerlo, lo trato de hacer aquí arriba, aunque después lo repita aquí abajo en el cuadro, pero es para que ustedes más o menos, bueno, entiendan un poco mejor. Pero si alguien lo quiere hacer de un solo en el cuadro, pues hágalo de un solo en el cuadro, no hay ningún problema. Ok, entonces la depreciación para esta compañía, como les había dicho entonces, va a ser el valor que vamos a depreciar. En este caso serían, bueno, en este caso vamos a tomar el 1.300.000, el valor total. Aquí la depreciación, el costo del bien, ¿va? Se fijan, dice el costo del bien por la tasa doblemente decreciente, que en este caso sería el 50%. Por 50%. ¿Cuánto sería entonces la depreciación? 1.300.000 por el 50% sería entonces $650.000. $650.000. $650.000 sería la depreciación, así como la acabo de calcular, ¿verdad? Ok, listo. Ahora vamos a la parte interesante, que es el llenado del cuadro del programa de depreciación que se le llama. Ok, vamos aquí entonces. Aquí el artículo lo estamos comprando el 1 de enero del 2010, ¿verdad? Y tiene que llenar aquí entonces usted los años de vida útil, que en este año serían, bueno, que en este caso, en este ejercicio serían 4 años. ¿Cuál es el costo del activo? El costo del activo es 1.300.000, que ese mismo es el mismo valor del valor en libros al momento que compramos, ¿verdad? Por ese valor lo registramos contablemente y ese es el valor en libros. Ok, la tasa doblemente decreciente la va a poner aquí igual para todos los 4 años, perdón, para los primeros 3, ¿verdad? Recuerden que en el último año es diferente, hay una fórmula. Entonces aquí pondríamos 50%, aquí abajo 50% y aquí también 50%. Ok, ¿cómo calculábamos entonces el gasto por depreciación del primer año? ¿Cómo lo calculábamos? Vamos a tomar entonces esta línea, gasto por depreciación, vamos a tomar el valor en libros, aquí el primer año, tomamos el valor en libros, o sea, el 1.300.000 y lo vamos a multiplicar por la tasa doblemente decreciente. Entonces, en el primer año, el gasto por depreciación va a ser de $650.000. Ese sería el gasto por depreciación en el primer año. Ok, depreciación acumulada es la depreciación que ya traigo del año anterior más la actual. En este caso no traigo gasto por depreciación anterior, entonces la depreciación acumulada va a ser el mismo valor de ese año. Valor en libros, acuérdense entonces, tomo el valor en libros. Vamos a ver entonces, va a tomar el valor en libros anterior que ya traí y le va a restar la depreciación que trae de este año, 650.000. Entonces el nuevo valor en libros al final del año 1 va a ser 650.000. Vamos a hacer entonces ahora el segundo año. Igual, siempre, el método sigue siendo el mismo. Va a tomar usted entonces al valor en libros que tiene ahora, lo va a multiplicar por la tasa doblemente decreciente y ahí le va a dar el gasto por depreciación de ese año. La depreciación acumulada, igual, depreciación acumulada del año anterior más la depreciación de este año. Esto más los 325.000. Le va a dar entonces depreciación acumulada al segundo año, $975.000. Ok, ahora vamos a calcular el valor en libros. El valor en libros al año anterior había cerrado en 650.000. Y yo le resto la depreciación de este año, de este nuevo año, los 325.000. Entonces el nuevo valor en libros es de $325.000. Y el procedimiento se vuelve bien repetitivo, ¿verdad? El único que va a cambiar es el último año. Entonces, para el año 3 es lo mismito. Entonces, lo vamos a tomar acá, lo vamos a copiar aquí abajo. Se vuelve repetitivo el mismo proceso. Ok, para el año 4 es donde viene la aplicación de la fórmula que yo les decía. Aquí se la voy a poner nuevamente la fórmula. Por aquí abajo. El último año, recuerden, el último año, el valor que vamos a calcular del gasto de la depreciación va a ser el valor en libros
En este caso, el valor en libros que tiene la compañía es 162.500. Este valor que está aquí, miren. Ok, ese valor que son entonces 162.500, le vamos a, perdón. Aquí es el valor en libros, ¿verdad? 162.500 menos el valor residual. BR es el valor residual. ¿Cuál es el valor residual que esta compañía tiene que registrar? Bueno, aquí lo calculamos, son $130.000. Y eso entonces nos va a dar $32.500. Sí, ¿verdad? $32.500. Entonces, esos $32.500 es el valor que vamos a registrar como gasto por depreciación en el cuarto y último año. 32.500. Ahí está. Luego, entonces, para sumar aquí en la depreciación acumulada, entonces, es el mismo procedimiento. Miren, la depreciación que yo traía acumulada más la depreciación de ese año, me va a dar la depreciación acumulada al cierre del cuarto año, que sería 1.170.000. Ese valor, si ustedes lo pueden ver, es el mismo que calculamos aquí como valor depreciable. Miren. O sea que al cuarto año ya depreciamos el valor que habíamos considerado que teníamos que depreciar. ¿Y cuál es el valor en libros? ¿Cuál es el valor en libros? Entonces, el valor en libros va a ser los 162.500 menos el gasto por depreciación de ese año. Entonces, el valor en libros al cierre del cuarto año son los $130.000, que es el valor residual que nos pedía el ejercicio al inicio. Miren, el 10%, aquí estaba, $130.000. Entonces, aquí está. Este es el programa de depreciación por el método doblemente decreciente. Recuerden que aquí es una depreciación que estamos calculando anual. Si en el ejercicio le llegara a pedir a usted o le tocara en algún momento aplicarlo en su trabajo, entonces la depreciación mensual fue como lo mencionó la compañera el día de ayer, no recuerdo el nombre, disculpe. Entonces solo tendría que tomar este gasto por depreciación que tiene aquí en cada año y lo va a dividir entre 12 meses. Y ese sería el valor de depreciación que la compañía va a ir registrando mensualmente. Por ejemplo, aquí digamos en el año 1, son 650.000 por todo el año. Si yo quiero saber cuánto sería entonces mensual, lo divido entre 2. Entonces ahí está. Un gasto por depreciación de 54.166.67. Esa sería la depreciación mensual. Esa sería la del primer año, ¿no? Ok. Entonces, de esta forma se calcula, se aplica el método doblemente decreciente. Les decía, la característica de este, igual que el otro que vamos a ver, que se llama suma de dígitos, la característica es que en los primeros años su depreciación es acelerada. Y lo pueden ver por acá, ¿verdad? Como les explicaba ayer, miren, se va depreciando en el primer año donde más se deprecia y así va bajando con el pasar de los años. Entonces vamos a pasar al otro método, al método número 3. Este método se llama método de suma de dígitos, así se llama. Ya lo van a ver, ya lo van a empezar a conocer. Lo vamos a poner aquí en la hoja 3. Método suma de dígitos. Ok, ¿en qué consiste este método de suma de dígitos? Bueno, este método lo que hace es que primero toma como base la vida útil y también va a formar una fracción tomando como denominador la suma de los dígitos de los años. Por eso es la característica, por eso se llama suma de dígitos. Porque vamos a tomar una fracción o la vamos a formar una fracción donde el denominador va a ser la suma de los dígitos de los años que tiene como vida útil. Listo, entonces aquí les copié, miren, para que tomen en cuenta cuál es el objetivo de este método. Dice, este método toma como base la vida útil y se forma, ¿cuál es el objetivo? Va a formar una fracción tomando como denominador la suma de los dígitos que tiene como vida útil. Ahora voy a poner en práctica para que ya lo entiendan. Ok. Entonces, vamos a aquí colocar un ejercicio, digamos, por aquí vamos a utilizar uno de los que más o menos hemos venido utilizando. Solo vamos a cambiar ciertos datos. Aquí lo vamos a poner. Ejercicio, dice, la compañía El Pinche compró un equipo de cómputo valorado en 350.000 empiras, con una vida útil de 7 años y un 1% de valor residual.
Siempre en todos los ejercicios le va a dar a usted cuánto es el valor de adquisición o el valor que está costando el activo, en este caso 350,000. También le va a decir cuánto es la vida útil, en este caso 7 años, y también le va a decir cuánto es el valor residual. Si en algún ejercicio no le llegase a decir cuánto es el valor residual, entonces usted lo va a tomar como que no tiene valor residual, como que el valor residual va a ser 0. Vamos a colocar lo mismo aquí. Vamos a elaborar la depreciación anual y mensual. Ok, y también vamos a elaborar lo que vamos a hacer en este. Vamos a utilizar un cuadrito muy similar al que veníamos utilizando para que puedan ver. Solo va a cambiar ciertas pequeñas cosas. Ok, por aquí vamos a hacer lo mismo. El costo del bien en este caso son $350,000. La vida útil 7 años. El valor residual es 1%, en este caso sería 3.500 lempiras, y el valor depreciable entonces es de 346.500. Con esto ya tenemos entonces el valor que vamos a depreciar y el valor con el cual el equipo de cómputo va a terminar al final de los 7 años. El mismo procedimiento, hasta aquí si se fijan es el mismo procedimiento y no ha cambiado nada en comparación a los otro dato que veníamos, a los otros ejercicios que veníamos haciendo. Aquí viene la parte clave de este ejercicio. Ok, por aquí se lo voy a colocar por aquí abajo. Hay una fórmula. Esta fórmula, si se le hace más fácil a alguien con fórmula, entonces la puede tomar. No es necesaria la fórmula, que usted se la aprenda, pero si usted quiere que se le haga más fácil, apréndase la fórmula porque le va a facilitar un poco el tiempo. Miren, esta es la fórmula. La fórmula es n, luego esa n multiplica a n más 1 nuevamente y lo divide entre 2. Esta es una fórmula para sacar lo que vamos a tomar ahí, va a ser el denominador. ¿Cómo se calcula el denominador? Si usted no se acuerda de la fórmula, bueno, es fácil. En este caso, el denominador usted lo va a tomar sumando todos los años que tiene de vida útil. Tiene 7 años de vida útil este equipo de cómputo. Entonces usted lo que va a hacer es sumar todos los dígitos de cada año. Entonces en este caso, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, hasta ahí. Y la suma de todos esos dígitos, en este caso nos da 28. Vamos a ver, 1, 3, 6, 10, 21, 28. Entonces, el denominador de la fracción que les decía por aquí arriba, que vamos a formar una fracción, en este caso el denominador es la suma de los dígitos de los años de vida útil. En este caso es 28. Esto es si usted no se sabe la fórmula o si se le olvida. ¿Por qué le sirve la fórmula? Imagínese que le dijera el ejercicio que este equipo de cómputo o un edificio tiene 45 años de vida útil. Entonces, usted va a tener que sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, hasta llegar a más 45. Entonces, mientras usted hace eso, puede estar perdiendo tiempo muy valioso. En este caso solo son 7 años, entonces es fácil. Pero si no, entonces lo quiere hacer de la fórmula. Hagámosla con la fórmula a ver si nos sale. Entonces dice que n, vamos a hacerlo por acá, aquí abajo. Entonces sería, n me dice a mí que es, voy a poner por aquí, depreciación. 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 Es igual. Me dice que n por aquí abajo me dice que son la cantidad de años de vida útil. En este caso, ¿cuántos son los años? Son 7 años, ¿verdad? Ese n va a multiplicar nuevamente a n, que en este caso es 7, más 1. Y eso, todo eso, lo va a dividir entre 2. Todo eso entre 2. Entre 2. Entonces, ¿cuánto es? Perdón, aquí puse igual. Aquí es más. Más. Entonces, si yo lo calculo, es primero hago la suma que está dentro del paréntesis. 7 más 1 es 8. ¿Verdad? Ese 8 lo voy a multiplicar por el 7. Vamos a ver si alguien tiene la calculadora a mano que me pueda sacar el dato, por favor. A ver si da el mismo número 28. Sí, dale. Sí, 28. Ya lo hicieron. Sí, da el 7 más 1, lo multiplico por el 7 y todo eso lo divido entre 2. Da 28. Sí. Sí. Ok. Entonces, como les digo, la fórmula lo que hace es eso. Le va a ayudar a usted porque en este caso solo son 7 años.
Pero les digo, si le ponen un ejercicio donde le dice que son 40, 45 años de depreciación, que sí existe, por ejemplo, en el caso de los edificios, puede haber edificios que se deprecien a 40, 45 años. Entonces, si usted no se sabe la fórmula para sacar el denominador, le va a tocar sumar, así como les decía, 1, 2, 3, hasta llegar a 45. Entonces, lleva un poco más de tiempo. Entonces, ya tenemos el denominador que vamos a ocupar en la fracción. Lo vamos a hacer primero a pie, como dicen, para que ustedes lo entiendan también a pie, de una forma. Lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí, son 7 años de depreciación, ¿verdad? Se lo vamos a poner por acá. Vamos a ver. Por aquí se los voy a poner aquí aparte. Por acá. Ok. Entonces, vamos a calcular el factor que vamos a depreciar o el porcentaje que vamos a depreciar por año. Acuérdense, el de línea recta, el porcentaje a depreciar siempre va a ser el mismo durante los 4 años. Acabamos de ver en el de doblemente decreciente, lo que vimos es que el factor es el mismo todos los años, pero va creciendo, el gasto por depreciación va creciendo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el método de depreciación, perdón, doblemente decreciente. En este es distinto. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? En este caso lo que vamos a hacer, vamos a iniciar, aquí sí pongan atención para que no se vayan a equivocar. Para que no se vayan a equivocar, aquí vamos a aplicar una fracción, es la fracción que les mencionaba al inicio. En el año 1, usted va a tomar, digamos, si son 7 años, entonces usted va a tomar el número 7, o sea, la cantidad de 7 años, y lo va a dividir entre el denominador que acabamos de calcular. ¿Cuánto es el denominador? 28, ¿verdad? Me da un cuarto, lo voy a pasar a porcentaje. Entonces, miren, ya lo tengo. Lo que va a hacer, repito nuevamente, en el año 1 usted va a tomar, si son 7 años, en el año 1 usted va a dividir 7 entre el denominador. Si son 8 años, entonces tomaría el número 8 entre el denominador. Ok. ¿Cómo vamos a hacer el año número 2? Pero les decía, aquí vamos como, en el caso del numerador, vamos como de atrás para adelante. En el año 1 vamos a tomar el número 7. En el año 2 lo que vamos a hacer es tomar el número 6. O sea, los años que faltan por depreciar. ¿Cuántos años faltan por depreciar aquí? 6 entre el denominador. El denominador siempre va a ser el mismo. ¿Alguien me puede dar el dato? ¿Cuánto le sale en la calculadora? 6 entre 28, por favor. 21%. 21%. Ok, aquí está. Entonces, así lo va a calcular. En el año 3, ¿cuántos años faltaría para depreciar? Si ya depreciamos 2 años, ¿verdad? ¿Cuántos años faltaría en el año 3? Faltarían entonces 5 años, ¿verdad? Entonces, ahí vuelve a ser lo mismo. Divídame 5 entre el denominador, que sería 28. ¿Cuánto les da? 18. 18. Ok. Luego, en el año 4, ¿cuántos años faltarían por depreciar? Faltarían 4 años, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo. 4 entre el denominador. ¿Cuánto le da? 14. 14. Vamos a ver, ¿quién me da entonces el del año 5? Siguiendo la misma secuencia del cálculo, ¿quién me da el del año 5? 11. 11. Ok. ¿Y el del año 6 y el año 7? 7 y 4. 7 y 4. Okay, 7 y 4. Ok, entonces, cuando yo les decía que este método, al igual que el método doblemente decreciente, son métodos acelerados, o sea, que aceleran la depreciación de un bien, es por esto mismo. Si se fijan, en el año 1 es donde más se deprecia. En el año 1 vamos a depreciar el 25%, en el año 2 el 21% y así va hacia abajo de forma descendente. En el año 7 ya el bien va a tener un valor bien pequeño y solo vamos a depreciar el 4%. Pero al final, entonces aquí, la suma de todo esto, vamos a ver por aquí. La suma de todos, si se fijan, le va a dar 100%. O sea, la suma de todos esos factores que acaba de calcular le va a tener que dar a usted un 100%. Eso es lo primero que usted tiene que verificar para ver si realmente hizo bien el cálculo de la depreciación del factor que va a depreciar por año. ¿Sí me entienden eso que acabamos de calcular? Es únicamente el factor que vamos a depreciar por año. Eso es lo que acabamos de calcular. Vamos a colocarlo por acá.
Lo voy a poner. Entonces, la suma de todos estos factores que acabamos de calcular tiene que darle 100%. Entonces, quiere decir que al final vamos a depreciar todo el 100%. Ok, ahora vamos entonces a hacer un cuadrito y lo voy a copiar por acá. Un cuadrito similar al otro programa de depreciación que habíamos realizado. Únicamente va a cambiar algunos títulos de algunas celdas. Ok, ahora venimos a lo bueno entonces. Ahorita solo acabamos de calcular el porcentaje o la fracción que vamos a depreciar por año. Entonces, aquí arriba, digamos, hoy es 1 de enero del 2010, dijimos, ¿verdad? Que era este ejercicio. Vamos a ver. Bueno, en este no dijimos. Si se fijan, este ejercicio no dice cuándo lo adquirió. Entonces, la fecha es independiente en este caso. Vamos a asumir que es hoy. Cualquier día. ¿Cuál es el costo del activo? Bueno, el costo del activo en este caso es de $350,000. ¿Cuál es la fracción a depreciar? Aquí en la fracción a depreciar, entonces, bueno, aquí estamos en hoy, ¿verdad? Aquí no vamos a depreciar en el día de hoy. Aquí solo vamos a colocar el costo del bien y al final vamos a colocar aquí el valor en libros. El valor en libros es el mismo del costo que acabamos de adquirir, los 350,000. Ahora vamos a empezar a depreciar el primer año. Entonces, en el primer año, entonces, ¿de cuántos años dijimos que era la depreciación de este artículo? 7 años, ¿verdad? Ok, entonces, aquí es donde vamos a empezar a calcular. Donde dice fracción a depreciar, en esa columna que dice fracción a depreciar, usted va a colocar la fracción que acabamos de calcular. Ese es el valor que usted va a poner acá, donde dice fracción a depreciar. Va a colocar la fracción que acabamos de calcular aquí arriba. Entonces, solo tómelo si gusta, los toma aquí arriba y los va a pegar aquí abajo. Ok, aquí está pegado. Miren, entonces este es el factor o la fracción que usted va a depreciar en cada uno de estos años. Entonces, ¿cuál sería el valor depreciable de este bien? ¿Cuál es el valor depreciable? ¿Quién me dice cuál es el valor depreciable de este bien? Por aquí lo tenemos. ¿Quién me dice aquí cuál es el valor depreciable? ¿Cuál es el valor de estos que vamos a poner en esta columna que dice valor depreciable? Es este valor, miren, joven. Este valor que tenemos aquí pintado en amarillo. ¿Perdón? ¿Alguien iba a participar? Disculpen. No, era eso lo que le iba a decir, 346,500. Correcto. Entonces, gracias. Ese valor de 346,500 es el valor depreciable del bien. O sea, ese es el valor que vamos a depreciar. Entonces, lo puede colocar para los 7 años. Va a ser el mismo valor. Ahí está. Entonces, el valor depreciable es el mismo para todos los años. Lo que va a variar, aquí viene, es el gasto por depreciación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el gasto por depreciación? Aquí es donde nos va a servir el factor que acabamos de calcular. Aquí en gasto por depreciación, usted lo único que va a hacer es, va a tomar el valor depreciable y lo va a multiplicar por el factor que acabamos de calcular, la fracción a depreciar. Y mire, ahí va a ir calculando cuánto es el gasto por depreciación por año. Y el movimiento va a ser, o sea, la forma de calcular el gasto por depreciación es el mismo para todos los años. O sea, el mismo, la misma forma, no el mismo valor. O sea, aquí usted lo puede pegar aquí abajo si gusta, si lo hace en Excel. Miren. Entonces, ahí ya acabamos de calcular nosotros cuál es el gasto por depreciación por cada uno de los años. Sume usted aquí abajo, vamos a sumar aquí abajo, ese gasto por depreciación, miren, 346,500, que es el mismo valor que dice aquí, valor depreciable. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ya hayamos terminado de hacer la depreciación de los 7 años, el bien lo habremos depreciado en 346,500 y está correcto porque es el valor que dice aquí, miren, valor depreciable. Ok, ahora la depreciación acumulada es como lo vinimos haciendo en el otro ejercicio. Esto sí no cambia. Aquí los mismos 86,625. Aquí sería la depreciación que ya tenemos acumulada más la depreciación de este año. Perdón. Depreciación acumulada más la depreciación, el gasto por depreciación de ese año. Y lo va sumando luego para abajo. Miren, al final la depreciación acumulada en el año 7, aquí les da, miren, 346,500. O sea que el renglón de depreciación acumulada en los estados financieros al año 7 va a ser de 346,500. O sea que el bien ya va a estar depreciado en su totalidad, de acuerdo a lo que decía aquí el ejercicio, que íbamos a depreciar 346,500 y que el valor residual iba a ser un 1%.
Veamos a ver entonces, ese 1% debería de ser el valor en libros. El valor en libros se calcula igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Valor en libros menos el gasto por depreciación, menos los 86.625. Y ese lo va arrastrando para abajo. Entonces aquí, miren, se lo vamos a ir copiando. Miren, aquí está. Aquí está el valor en libros. Entonces, ese valor en libros que nos acaba de dar debe de ser el mismo valor residual que nos decía el ejercicio. Por aquí arriba, miren, aquí está el mismo valor en libros. Entonces, al final confirmamos que el bien lo depreciamos en 346.500 y el valor en libros con el que quedó eran 3.500. La suma de la depreciación acumulada y el valor en libros son los 350.000 que tuvo de costo el bien al inicio, miren. Entonces, este es el método de suma de dígitos. Es diferente, si se fija entonces, la mayoría de las compañías, ¿cuáles dije yo que elegían la mayoría de las compañías? Cuando les comencé a explicar, yo les dije que elegían uno generalmente. El de línea recta. El de línea recta, sí, porque es el más fácil, es el más práctico. Entonces, ese es el que generalmente utilizan las compañías. Pero como les decía, algunas otras compañías que deciden utilizar estos otros métodos de depreciación acelerada, pero ya son estrategias financieras de ellos.